Bienvenida y bienvenido a esta inmersión profunda en la vida de una figura, fascinante, San Vicente de Paúl. Hoy vamos a explorar cómo un hombre que la verdad empezó buscando un camino más bien convencional, pues acabó transformando la idea de caridad en el siglo XVII. Exacto, una figura con muchas capas. Sí, nos basamos en unos extractos biográficos bastante detallados que nos han llegado y además coincide con su fecha, el 27 de septiembre. La idea es entender esa metamorfosis, ¿no? Cómo pasó de la ambición más personal a una entrega radical por los necesitados. Una entrega que dejó un legado que todavía hoy perdura. Sí, Totalmente. Y todo empieza, como decíamos, en un entorno muy humilde. Nace en Puy, un pueblecito de Francia, allá por 1580, familia campesina. sí. Sus primeros años fueron cuidando ovejas, lo típico en ese entorno rural. Pero parece que ya desde pequeño, según dicen estos textos, tenía como una inclinación a ayudar a la gente pobre que se encontraba. Algo apuntaba ya. Es interesante esa pincelada, ¿verdad? Esa sensibilidad temprana. Pero, como bien dices, su camino inicial no iba por ahí, ¿eh? Sus padres hicieron un esfuerzo, invirtieron en su educación, primero con los franciscanos, luego en la Universidad de Toulouse. Y se ordena sacerdote muy joven. Jovencísimo, con 20 años, en 1600. Muy precoz para la época, la verdad. Y ahí está un poco la clave del principio, ¿no? Las fuentes sugieren que su motivación, no era exactamente el servicio puro y duro. Buscaba más bien, asegurarse una buena posición en la iglesia. Un beneficio eclesiástico lo llaman. Claro, algo que le permitiera vivir bien, holgadamente, y quizás también ayudar a su familia. Una ambición bastante terrenal, digamos. Pero la vida o el destino le tenía preparado otro camino, ¿verdad? ¿Cómo empieza ese giro tan radical? Pues sí, parece que sus planes iniciales eran bastante mundanos, pero como dices, la vida le sometió a unas pruebas tremendas. Los textos que manejamos hablan de 3 experiencias muy duras, casi seguidas, que fueron como un crisol que lo purificó. 3 pruebas. ¿Cuáles fueron? La primera, que parece de película, fue el cautiverio. Cautiverio. ¿Cómo? ¿Le secuestraron? Pues sí, estaba viajando por mar entre 1605 y 1607 y su barco fue atacado por piratas berberiscos. A menudo les llamaban turcos en las crónicas, aunque no fueran exactamente eso. El caso es que lo capturaron Madre mía. y lo vendieron como esclavo en Túnez. Pasó allí 2 años. 2 años. Imagínate, trabajos forzados, humillaciones, la incertidumbre total, una experiencia límite, vamos, que te marca para siempre. Desde luego. Logró escapar, volver a Francia. Pero la tranquilidad le duró más bien poco, ¿no? Le esperaba otra prueba, esta vez más moral, por así decirlo. Sí. Se aloja en París, en casa de un amigo, un juez. Y a este amigo le roban una cantidad importante de dinero, unas 400 monedas de plata. ¿Y? Pues que todas las sospechas caen sobre Vicente. Él era el recién llegado. No me digas. Le acusaron directamente. 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 Y no solo eso, el amigo empezó a difamarlo públicamente. Por todas partes iba diciendo que Vicente era un ladrón, durante meses. Qué situación más terrible. ¿Y cómo reaccionó él? Porque imagino la rabia, la impotencia. Pues ahí está lo llamativo, según la biografía. En lugar de montar en cólera o meterse en pleitos, optó por el silencio. Y la confianza, parece. Su respuesta era simplemente: Dios sabe que yo no fui. Aguantar eso. 6 meses después apareció el verdadero ladrón y confesó. Fin de la historia. Pero esos 6 meses. Esa reacción ya dice mucho, ¿no? Era ya un indicio de esa paciencia que luego le caracterizó. Pues podría ser, o quizá una lección aprendida a las malas sobre lo inútil de algunas batallas. O esa confianza profunda en que la verdad acaba saliendo. Él mismo, años después, sacó una enseñanza de esto para sus seguidores. Decía algo como: es muy provechoso tener paciencia y saber callar, y dejar a Dios que tome nuestra defensa. Entiendo. Vamos, que esa humillación pública después del cautiverio físico tuvo que ser un golpe muy fuerte para cualquier resto de orgullo o ambición que le quedara. Claro. Y aún faltaba una tercera prueba, has dicho. Quizá la más íntima, ¿no? El texto habla de una terrible tentación contra la fe. Sí, esta es más difícil de concretar, como pasa con las experiencias espirituales profundas. Se describe como una crisis de fe muy intensa, una oscuridad interior muy grande. La famosa noche oscura, quizá. Exacto, algo parecido a lo que describen los místicos como la noche oscura del alma.
una sensación de abandono, de sequedad espiritual, un tormento. Y lo curioso, según el relato, es que él como que se ofreció a pasar por eso a cambio de que Dios librara a un amigo suyo, un teólogo, que también la estaba sufriendo. O sea que aceptó ese sufrimiento por otro. Eso dice la fuente. Un añadido más a todo lo que llevaba encima. Es que es increíble la acumulación. La esclavitud, la falsa acusación, la crisis de fe. Parece que la vida le estaba despojando de todo, ¿no? Fue ahí cuando tocó fondo y cambió. Pues todo indica que sí. Tenía unos 30 años, estaba agotado, desengañado de sus planes. De hecho, le escribe a su madre diciendo que está pensando seriamente en retirarse a una ermita, buscar paz lejos de todo. Comprensible, la verdad. Pero justo ahí, en este momento de aparente derrota, es cuando se produce el clic definitivo, la transformación radical. La biografía cuenta un momento clave. Postrado ante un crucifijo, toma una decisión irrevocable. ¿Y cuál fue? Hace un voto solemne. Consagra el resto de su vida, entera, exclusivamente al servicio de los pobres y necesitados. Un voto. O sea, no una buena intención, sino un compromiso formal delante de Dios. Eso es un antes y un después clarísimo. Totalmente. Un giro de 180 grados. Ya no hay marcha atrás. Y a partir de ahí, ¿qué hace? ¿Cómo empieza a materializar ese voto? Pues busca activamente guía espiritual, se acerca a figuras reconocidas por su hondura, como el padre Pierre de Bérulle, que era una eminencia de la reforma espiritual en Francia. Se mete en retiros, dedica tiempo a la oración, como si necesitara recalibrar toda su vida alrededor de ese nuevo centro, los pobres. Ahí empieza, como dice el texto, su verdadera historia gloriosa. Ya no piensa en otra cosa. Exacto. Y lo fascinante es que esta transformación no es solo de posio, de objetivos, de a qué dedicar su tiempo. Es también interna. De su propio carácter. Sí, eso es muy interesante, porque él mismo era muy consciente de que tenía un temperamento difícil. Hay una cita que recogen las fuentes que es de una honestidad brutal. Sí, es sorprendente esa autoconsciencia que tenía. Dice algo así como: me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo. Y añade, y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas. Reconocer eso y decirlo, requiere una humildad tremenda. Desde luego. Pero no se quedó en lamentarse, se puso manos a la obra para cambiar. ¿Y cómo lo hizo? ¿Fue algo de un día para otro o un trabajo de pico y pala? Fue un esfuerzo constante, perseverante. Pidió ayuda a Dios, claro, pero también trabajó activamente sobre sí mismo. Día a día. Aprendió a morderse la lengua, a controlar sus impulsos, a callar ante las ofensas. Parece que aprendió la lección de la falsa acusación. Seguramente. Él mismo contaba como advertencia a otros. 3 veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las 3 veces dije barbaridades. Aprendió por las malas, parece. Nel. Francisco de Sales era otro santo contemporáneo, muy famoso por su dulzura, su paciencia. Vicente leyó mucho sus libros, cultivó su amistad, le ayudó a ser más manso, más humilde. Y parece que lo consiguió. El cambio fue notable por lo que cuentan. Notabilísimo. Hasta el punto de que años después, Bossuet, que era un predicador famosísimo y bastante exigente, Sí, un peso pesado. pues Bossuet llegó a exclamar sobre Vicente: «Oh, Dios mío, si el padre Vicente de Paúl es tan amable, ¿cómo lo serás tú?» Qué bueno. Imagínate, pasar de reconocerse bilioso y amargo a ser un referente de amabilidad y bondad. Impresionó mucho a la gente de su tiempo. Es que eso subraya una idea muy potente. El carácter no es algo fijo, ¿no? Se puede trabajar, se puede transformar con esfuerzo y, él diría que con gracia divina. Exactamente, una lección muy importante. Y claro, esta transformación interior fue la que impulsó toda esa actividad exterior desbordante que le conocemos. Una de las primeras, las galeras. Así es. Consiguió que le nombraran capellán de las galeras reales. Que eran barcos de guerra movidos a remo, ¿no? Y los remeros. Los galeotes eran, en muchos casos, prisioneros condenados a trabajos forzados, y las condiciones, eran infrahumanas. Vicente se quedó horrorizado al ver aquello. Que cuentan las fuentes. ¿Cómo era la vida allí? Pues pintan un cuadro espantoso. Hombres encadenados a los bancos de remo, en las bodegas de los barcos que eran sofocantes, olían fatal, obligados a remar sin descanso hasta la extenuación, mal alimentados, pasando sed,
azotados continuamente para que no bajaran el ritmo. Una miseria absoluta, una brutalidad. ¡Qué horror! ¿Y Vicente al ver eso? No pudo quedarse quieto. Utilizó su influencia, el puesto se lo había conseguido la familia Gondi, que eran nobles muy poderosos, para interceder por ellos, pedir un trato más humano. ¿Se limitó a pedir favores? ¿Qué va? Fue mucho más allá. Se implicó personalmente. Hay un episodio muy famoso que recogen estas biografías. Un día ve un galeote que está completamente agotado, que no puede más, y Vicente, ni corto ni perezoso, se sienta en su lugar y se pone él a remar, para darle un respiro. El mismo remando, eso sí que es compromiso. Ese gesto tuvo que tener un impacto tremendo en esa gente. Imagínate, con esos gestos, llevándoles comida, medicinas, escuchándoles, se ganó su confianza y su cariño. Demuestra que su caridad no era de boquilla, era real, de mancharse las manos, literalmente. Impresionante. Y esa misma familia, los Gondi, le abrieron otra puerta, ¿verdad? En el campo. Exacto. Le nombraron capellán en sus enormes propiedades rurales y allí descubrió otra pobreza, ¿Cuál? la pobreza espiritual. Se dio cuenta de la ignorancia religiosa tan grande que había entre los campesinos. Muchos vivían casi al margen de la religión, o cumplían por cumplir sin entender nada, simplemente porque nadie se había preocupado de enseñarles bien. Vio una necesidad pastoral enorme. Y su respuesta, otra vez, fue práctica y organizada. Montó las misiones populares. Eso es. Reunió un grupo de curas amigos con las mismas inquietudes y empezaron a ir de pueblo en pueblo. Su método era sencillo: predicar claro sobre lo esencial de la fe, organizar buenas confesiones, dar catequesis. ¿Y funcionó? Un éxito espectacular. Las fuentes hablan de multitudes que iban a escucharles, de gente que cambiaba de vida, conversiones profundas. Y de esa experiencia tan potente nació una de sus grandes fundaciones, la Congregación de la Misión. ¿Correcto? Vio que eso no podía ser algo puntual, que necesitaba continuidad, estructura. Y fundó la Congregación de la Misión. Sus miembros serían conocidos como paules o vicentinos, y su objetivo principal, evangelizar a los pobres, sobre todo en el campo. Y también, muy importante, mejorar la formación de los propios curas, que él veía que era fundamental. Una institución que sigue hoy muy activa, por cierto. Los datos que tenemos hablar de miles de miembros por todo el mundo. Sí, su obra perdura. Pero, claro, la tarea era inmensa. Las necesidades eran materiales, espirituales. Se dio cuenta de que necesitaba más ayuda, más manos. Y sobre todo manos femeninas para ciertas tareas de caridad, ¿no? Ahí entra en juego otra figura clave: Luisa de Marillac. Fundamental. Una mujer viuda, muy inteligente, muy piadosa y con una capacidad de organización tremenda. Vicente vio en ella a la colaboradora perfecta, y juntos fundaron las Hijas de la Caridad, también conocidas como Hermanas Vicentinas. Que fue una congregación muy novedosa para la época. Muy novedosa, porque no eran monjas de clausura, estaban destinadas a vivir en medio del mundo, como decían, sirviendo directamente a los pobres, en hospitales, en orfanatos, visitando a los enfermos en sus casas. Y se convirtieron en un ejército de la caridad, ¿no? Las cifras que mencionan las fuentes son, bueno, asombrosas. Miles de hermanas hoy en día. Es la comunidad religiosa femenina más numerosa del mundo. El impacto de esa colaboración entre Vicente y Luisa fue gigantesco. Crearon algo muy potente. Supieron crear una estructura eficaz, sí. Y un espíritu de servicio que ha aguantado siglos. Y es curioso porque Vicente, con toda esa humildad personal que tenía, era un organizador nato. Y también un recaudador de fondos increíble. Sí, eso llama la atención. Tantas obras, hospitales, asilos, ayuda a víctimas de la guerra. ¿De dónde sacaba el dinero? Tenía un don especial para mover a la gente, sobre todo a las damas de la alta sociedad de París. Las reunía, les contaba las miserias que veía cada día, con una pasión, un realismo, y conseguía tocarles la fibra sensible. Y el bolsillo. Hay una anécdota con la reina, ¿no? Ana de Austria. Sí, muy gráfica. La reina era su dirigida espiritual, tenían confianza. Y en una ocasión, la reina le dijo que ya no le quedaba más dinero para darle para los pobres. ¿Y Vicente? Pues con toda naturalidad le señaló las joyas que llevaba puestas. En plan, bueno, algo sí que queda. Hay que tener valor. ¿Y la reina se las dio? Para los pobres.
Eso demuestra la convicción que tenía y la autoridad moral que le daba no pedir nada para sí mismo. Desde luego. Pero su visión iba más allá de la ayuda puntual. Vio un problema de fondo, ¿verdad? La formación de los sacerdotes. Exacto. Identificó eso como una de las raíces de muchos males. Decía una frase muy fuerte: el mayor regalo que Dios puede hacer a un pueblo es darle un sacerdote santo. Y como siempre, no se quedó en la queja. Actuó. Para nada, se puso manos a la obra, organizó cursos para preparar a los futuros sacerdotes, los seminaristas, y para los que ya estaban ordenados, creó las famosas conferencias de los martes en París. Eran reuniones semanales de formación, de espiritualidad. Tuvieron un impacto enorme en la renovación del clero francés. Impulsó la creación de seminarios bien organizados. Entendió que para ayudar de verdad a la gente, necesitaba buenos pastores. Una visión muy completa. Sí, una visión sistémica del problema, podríamos decir. Es impresionante la cantidad de frentes que abrió. Y todo esto sin perder esa humildad personal de la que hablábamos antes. Hay otra anécdota que lo refleja muy bien, esa de la bofetada en la calle. Ah, sí, es muy reveladora esa historia. Iba caminando por París ensimismado y chocó sin querer con un hombre. ¿Y el hombre? Reaccionó fatal, le dio una bofetada. Vaya. Y la respuesta de Vicente, según cuentan, fue arrodillarse allí mismo, en medio de la calle, y pedirle perdón al hombre por su distracción. Increíble. El agresor, claro, se quedó de piedra. Al día siguiente se enteró de quién era aquel cura tan humilde. Fue a buscarle a misa, lleno de remordimiento, le pidió perdón llorando, y dicen que se hicieron grandes amigos. Convirtió una agresión en una amistad, con humildad y paciencia. Es un buen resumen de su actitud. Siempre recordando sus orígenes humildes, vistiéndose pobremente, rechazando honores, se definía a sí mismo como un pobre pastorcito, un campesino simplón. Mantuvo esa actitud hasta el final. Hasta el final. Sí, incluso en sus últimos años, ya muy mayor, con la salud muy tocada, por una vida de trabajo sin descanso, seguía al pie del cañón, animando, organizando, impulsando cosas nuevas. Su motor era claro, y él mismo lo dijo. No basta con que yo ame a Dios si mi prójimo no lo ama también. Esa era la clave. Amor a Dios y amor al prójimo, inseparables. Exacto, se alimentaban mutuamente. Falleció el 27 de septiembre de 1660, con 80 años, que era una edad muy avanzada entonces, y bueno, su legado fue reconocido oficialmente mucho después, cuando el Papa León XIII lo nombró patrono de todas las obras de caridad católicas. Repasando todo esto, queda claro que estamos ante una figura, bueno, excepcional. Hemos visto esa transformación tan increíble, ¿no? De buscar una carrera a entregarse por completo. Hemos visto cómo las pruebas más duras a veces pueden ser, bueno, catalizadores de un cambio radical. Sí, y cómo se pueden crear estructuras de ayuda que duren siglos. Eso es impresionante. Quizá lo que más resuena hoy es esa mezcla que tenía, ¿no? De espiritualidad profunda y un pragmatismo para organizar asombroso. Pasión individual. Creó sistemas, instituciones, para responder a las necesidades de forma estructural, a largo plazo. Y su foco en los más pobres y abandonados sigue siendo un desafío clarísimo hoy, en nuestro mundo tan desigual. Y esa transformación personal que comentábamos, de reconocer que tenía un carácter bilioso y amargo, a ser un ejemplo de amabilidad, nos dice algo sobre el potencial de cambio que tenemos, ¿no? Exacto. Su vida demuestra que la santidad, o simplemente ser mejor persona, no es solo para los que nacen con buen carácter. Es un camino de esfuerzo, de autoconciencia y, bueno, para él, de confiar en la ayuda de Dios. Es un mensaje de esperanza, creo yo, sobre la capacidad humana de superarse y transformarse. Quizás una última idea para que nos quede resonando. Vicente de Paúl no solo apagó fuegos, no solo alivió necesidades inmediatas, supo identificar problemas de fondo, problemas sistémicos, la formación de los curas, las condiciones en las galeras, la falta de ayuda organizada. Sí, miró más allá del síntoma. Y creó respuestas a largo plazo. Movilizó a toda la sociedad, desde la reina hasta el último campesino. ¿Qué podemos aprender hoy de esa capacidad? Esa capacidad de ver las causas profundas y de construir soluciones que duren, que impliquen a todos. Su historia nos deja pensando en el impacto real, sostenido, que puede tener una vida dedicada a construir puentes y a buscar el bien común de forma organizada. Y perseverante.